acaba la boca que se va a dar un capuchino. Estamos a gusto ahí. Por acompañarnos. Bueno, yo lo único que quería un poco introducir a las personas que van a participar en esta presentación. Tenemos con nosotros a un gran poeta portugués, Nuno Giudice, y tenemos también con nosotros a su editor, Mario Quintana, que se va a hacer cargo de la presentación. Yo lo único que quería era agradecer a Nuno Giudice la deferencia de venir a una feria modesta como la nuestra, el hecho de que haya publicado su novela Implosión también en una editora pequeña pero pujante como Letour 1987, yo creo que es muestra de que es un escritor generoso, y por eso yo creo que le debemos dar todos muchísimas las gracias. Yo nada más quiero decir, gracias por acompañarnos, espero que nos acompañéis también en el resto de actos de esta feria del libro, y sin más le cedo la palabra a Mario para que nos hable un poquito de Implosión. Buenas tardes. El protagonista, por supuesto, es Nuno. Como bien ha dicho Juanra, es una persona muy generosa porque, y hablo con la mano en el corazón, no es falsa modestia, Letour no merecía publicar aún. Yo tengo expectativas de que la editorial crezca, pero no todavía. No debería haber publicado a Nuno Giudice. Para mí es un acto de generosidad, que además sea la primera novela que se publica suya en España. Y eso me llena de orgullo, ¿no? No quería decir orgullo porque siempre tiene la coletilla de orgullo y satisfacción, pero sí que en mi casa no se habla en los últimos meses de otra cosa que Nuno Giudice, hasta tal punto que me está creando problemas de pareja. Mi pareja, como hablábamos antes, que está embarazada y siempre me dice, ¡ay, mira cómo se mueve! Y yo, sí, pero espera, que me ha escrito Nuno y tengo que... Y es verdad, ¿eh? Bueno, Implosión es un libro que viene muy a cuento hoy, y por casualidad, yo no me había dado cuenta de eso, pero ayer fue 25 de abril. Al final del libro, precisamente, se hace referencia
a Celeste Martin, que tan importante fue el 25 de abril del 1974, por la Revolución de los Claveles, ¿no? Implosión es un libro que habla de que me hace mucha gracia lo del el doble de Lenin, ¿no? Son personajes, creo que pueden ser personajes atemporales, incluso extrapolables a cualquier nación de Europa, ¿no? Recuerdo que fue lo que me dijo Nuno, porque a mí Implosión me recuerda a las calles de Lisboa, me recuerda a los cafés de Lisboa, esa cosa cateta que tenemos los extremeños, ¿no? De Lisboa, el café, y extrapolarlo siempre a esas cafeterías y en cambio puede ser cualquier lugar de Francia, de Italia. Yo creo que es un libro que trata sobre Europa. Nuno nos habla de Europa como una vaca lechera a la que se le acaban las ubres, ¿no? Y la paciencia, yo creo. Y se le retuerce el cuerno, que eso es mucho de nosotros los extremeños, ¿no? Y es una reflexión, un diálogo de un personaje un poco loco o posesivo consigo mismo. Tiene mucho de poeta ese personaje, es muy, muy egocéntrico, pero para mí los tres personajes masculinos son el mismo personaje. No sé si Nuno estará de acuerdo ahí. Para mí son el mismo dentro de la propia locura, ¿no? Es un placer presentaros a Nuno Giudice. Es, creo que una oportunidad muy buena de tenerlo en Extremadura. Este año espero que podamos invitarlo alguna vez más a Extremadura. Y solo pedir un fuerte aplauso para él por la libertad y por Portugal, ¿no? Por el día que fue ayer. Le cedo la palabra y yo creo que lo mejor es que interactuemos entre todos, que lo hagamos ameno y que alguien simpático del público luego traiga cervezas incluso y no sé. Cedo la palabra en uno. Buenas tardes y muchas gracias al Ayuntamiento y la Feria del Libro por esta invitación y a Mario, claro, por haber tenido el coraje de publicar esta novela que corresponde a un periodo muy difícil de la vida portuguesa en los últimos años, cuando hubo medidas muy violentas de austeridad y muchos recortes y esas medidas provocaron una manifestación, también en España eso ocurrió, muy interesante porque por la primera vez desde hace unas décadas toda la gente acudió a la calle, gente de izquierda, de derecha, jóvenes, gente de otras generaciones. Y creo que eso fue importante para mostrar que el país estaba vivo y que la gente no se deja manipular fácilmente. Y cuando regresé a casa después de esa manifestación, donde encontré amigos que no veía hace también muchos años, empecé a escribir este libro, que fue, por un lado, un resultado de una reflexión sobre lo que ocurría en ese momento y, por otro lado, fue también una reflexión sobre mi generación que, en fin, cuando fue el 25 de abril yo tenía 23 años, algo así, y por eso viví parte de mi adolescencia y los años de estudiante con la dictadura y viví muchas muchos momentos como los que describo en los cafés en que se hablaba de revolución, de conspiración, de todo eso, y eran conversas que finalmente
no partían de una idea mítica de revolución, las masas, el pueblo, todo eso, los campesinos, y finalmente lo que ocurrió fue esa revolución del 25 de abril, que fue el ejército, los militares que derrubaron la dictadura. En fin, por razones diferentes, por un lado profesionales, por otro lado también porque la guerra colonial estaba agotando la capacidad de nuestro ejército seguir después de casi 15 años o un poco más, combatiendo en África y con una situación militar, sobre todo en Guinea, que era muy difícil. Todo eso, por tanto, me levó a escribir este libro y por otro lado, es un libro donde también hay, claro, la presencia de un escritor muy importante para mi formación y sigue siendo muy importante, que es Fernando Pessoa, que tiene una pequeña pieza de teatro en versos llamada El Marinero, donde hay 3 mujeres que están, las veladoras, que están frente a un cuerpo de un marinero muerto, y hay una reflexión sobre ese cuerpo que está allí. Y la situación de este libro son 2 amigos que van también velar una muerta o algo, un cuerpo que podrá estar en una caja que no se sabe lo que contiene, podrá ser armas, podrá ser esa mujer, podrá ser la patria, y nunca se sabrá lo que está, en fin, allá, porque no abren, no saben que está dentro. Y es un texto en que há, por isso, um lado teatral, um lado ficcional, também um lado poético, há essa mescla de géneros, e como ocorre muitas vezes em mis novelas. Pero também hago en la novela, en la ficción, una cosa que en la poesía no está tan presente, que es mis memórias, sobre todo las memórias de infancia y de adolescencia, de ese tiempo de la dictadura, porque creo que tendo vivido eso, es importante escribirlo y describirlo para gente más joven que no conoció lo que fue ese periodo, y tiene también hoy una visión, hay una formas de blanqueamiento. Nuestra dictadura no era tan mala como otras, y creo que, en fin, mis recuerdos no corresponden a esa imagen que algunos historiadores más jóvenes hacen para disculpar mucha cosa que no tiene disculpa. Por eso creo que es una presentación un poco general, pero que da un poco el contexto de este libro y lo que me hizo escribirlo en ese momento. Yo creo que es un libro de autoayuda para los que han sufrido la crisis en primera persona, la crisis española, ¿no? No hablar de otros países, Portugal también, pero creo que es un libro que hay que llevarlo a nuestro país, en tanto en cuanto igualmente hemos pasado una dictadura que acabó en la misma época, de la cual todavía quedan coletazos, y eso es una de las cosas que más me gusta del libro de Nuno, que Nuno en este libro hace la revolución a través de la retórica. Creo que esa es la revolución efectiva, no la violenta, salvo que no haya otra solución. Creo que es un libro revolucionario, y por lo que me cuenta la gente que lo ha leído, que no soy yo, que al fin y al cabo no puedo tener una opinión aparte, ¿no? Que no sea de padre,
Me cuentan que les ha esclarecido mucho el porqué de la crisis y el porqué del suceso que nos ha llevado a caer en Europa en derrumbe y lo que le queda, ¿no? Ya estamos viendo lo que está ocurriendo con Inglaterra. A mí me gustaría que el público, y además que hay gente que estudia aquí portugués, tengo entendido, pudiese interactuar, si quiere, con Nuno, ¿no? A través de un coloquio también, Juanra. Pero para abrir un turno de preguntas o de diálogo, me gustaría preguntarle lo que comentaba antes, si el personaje en sí, protagonista, el escritor de cuadernos, al fin y al cabo no es el mismo personaje repetido que se mata a sí mismo al final de la novela, ¿no? Ese no sé cómo decirlo. Sí, son tres personajes que tienen aspectos diferentes, evoluciones diferentes durante la democracia, hasta el encuentro en ese día, y corresponden también a algo que ocurrió con mi generación, porque unos que eran muy izquierdistas, muy revolucionarios, cambiaron y entraron en camino de derechas. Hay uno, por ejemplo, eran maoístas y se tornaron primeros ministros, jefes de la Comisión Europea, por ejemplo, un caso conocido. Otros que en fin, creyeron que su trabajo estaba realizado con la revolución y, en fin, salieron de la política, y otros que mantuvieron una posición crítica pero sin militancias. Y por eso son tres situaciones diferentes que corresponden a cada uno de los personajes, y lo que ocurrió en ese momento fue cada uno ver que finalmente la indiferencia no es posible, que hay que tomar posiciones, hay que intervenir cuando las cosas entran en caminos más difíciles. Pero, en fin, es un texto literario, no es un texto político. Lo que fue interesante cuando lo publiqué es que las críticas que salieron y las entrevistas que me hicieron vieron de periodistas del mundo político o económico y no del mundo literario, lo que fue interesante. Yo una cosa quería que preguntar. Aquí en España, después de los años previos a la crisis, yo creo que se había llegado un momento de absoluta mitificación de la transición española, que se ponía como ejemplo de paso absolutamente pacífico de un régimen dictatorial a una democracia. Daba la sensación incluso de que todo el mundo se quería apuntar el tanto de haber sido el artífice y el auténtico cerebro de esa operación, que fue un encaje de bolillos. Y en el momento que llega la crisis se produce una cierta implosión, un cambio radical, y de un tiempo a esta parte la transición española se ve casi como una operación de maquillaje en la que, un poco como en el Gato Pardo, se cambió todo para no cambiar nada, ¿no? No sé si en Portugal, a raíz de la crisis, también hay esta visión tan sumamente crítica del periodo de cambio de la dictadura a la democracia. Es lo que quería un poco preguntarte. Sí, lo que ocurrió fue algo muy interesante, porque después de nuestra revolución hubo un periodo 74-75 de muchas convulsiones y sobre todo el intento por parte de grupos más extremistas de tomar el poder y hacer que se llamaba una democracia popular. Y después los militares moderados impidieron que eso ocurriese. Y Portugal, claro, se tornó una democracia normal como los regímenes europeos. Y creo que hubo, a partir de ahí,
una actitud por parte de los partidos de izquierda, Partido Comunista y otros más a izquierda, que fue la idea de que la revolución había sido traicionada y por eso nunca quisieron entrar en un pacto que podría conducirlos a apoyar el gobierno. Querían siempre ser oposición. También porque durante la dictadura lo que hizo, en fin, el mito sobre todo del Partido Comunista era el hecho que era el único que organizadamente combatía nuestra dictadura. Y esta crisis reciente fue muy importante porque mostró que esa actitud extremista de no querer participar, de no entrar en el sistema, no conducía a nada. Y la situación que tenemos ahora es un poco un resultado de esa autocrítica de esos partidos más a izquierda que compreenderon que había que apoyar, enfim, mesmo no estando de acuerdo con todo lo que se hace, apoyar un gobierno que pueda presentar una alternativa a lo que era la derecha, que impuso la austeridad y todo eso. Y pienso que la solución portuguesa está resultando y es muy positiva en este momento para Portugal, porque hoy la gente vive mucho mejor, no digo económicamente, también un poco económicamente, pero sobre todo no hay la tensión, el miedo y la desesperanza que existía hace 2, 3 años durante, en fin, ese periodo de crisis más aguda. Si tenéis algún tipo de pregunta, en fin, podéis participar. Hace muy pocas semanas, por no decir algunos meses, murió Mário Soares, que digamos era una figura de las más importantes en el proceso de transición. ¿Qué visión tienen los portugueses actualmente de esa figura? Porque he visto en algunos periódicos que está un poco en entredicho toda su actuación en ese proceso de iniciación de la democracia y hay críticas sobre si al final se acomodó como el resto de políticos, como ha pasado aquí en España con personajes como Felipe González, por ejemplo. Gracias. Sí, bueno, Mário Soares es un personaje de una dimensión inmensa para nosotros y claro que él participó en ese periodo revolucionario pós 25 de abril y al lado de los que impedían, en fin, que la extrema izquierda tomase el poder y después tuvo un periodo en que estuvo en el gobierno también tomando medidas muy difíciles económicas y eso hizo que su dimensión, en fin, de gran figura de la resistencia, de la oposición, hubiese sido por momentos en fin, conturbada, digamos. Pero cuando fue presidente de la República la situación cambió completamente porque él fue un presidente muy popular, sabía oír la gente, hablar con ellos y yo que lo conocí durante ese periodo porque pasábamos las vacaciones en la misma playa y por eso muchas veces yo paseaba con escritores, con amigos intelectuales y pudo ver cómo la gente ia encontrarse con él, hablarle y gustaba de él. Y
por tanto, como presidente, fue mucho mejor, que se puede decir, que primer ministro. Y después mantuvo siempre una actitud un poco de figura tutelar de nuestra democracia. Y en los años esos años de la austeridad, digamos, él, que siempre fue moderado, tuvo posiciones muy cercanas de la extrema izquierda, que combatía esa austeridad, y intentó hacer una frente popular para combater, en fin, el gobierno de derecha. Por eso fue alguien que supo siempre oír, en fin, la sensibilidad nacional y seguir un poco esos caminos de acuerdo con su inteligencia política. Por eso creo que hoy es una figura que toda la gente respeta. ¿Alguien más quiere preguntar, que interactuar y demás? Sin problema, sin miedo. Es que hubo amigos, conocidos, que yo qué sé, vivíamos aquí o vivíamos en Madrid con ellos, montaban en el Lusitania por la noche, en el Lusitania Express, y se iban a Lisboa a la Revolución de los Claveles, ¿no? Yo no he ido, yo no fui. ¿Qué vivía en la calle una persona humana en la Revolución de los Claveles? ¿Qué se sentía, quiero decir? Sí, bueno, sentíamos que estábamos a vivir un momento único y que no se repetiría. Y claro que me acuerdo en ese tiempo que amigos franceses o españoles, sobre todo conocía muchos franceses, que venían a Lisboa para ver la revolución, como se va a Lisboa a ver los Jerónimos. Era un poco un turismo revolucionario. Y eso era posible también porque era una revolución pacífica, no se corrían grandes peligros. Hubo 2 o 3 momentos más complicados. Pero por mi parte, claro que también muchos de mis amigos participaban en las cosas que ocurrían en ese momento, en varias posiciones políticas, y por eso tuvo también esa posibilidad de vivir esas transformaciones muy por dentro. Y en 75 también estuvo haciendo el servicio militar en el periodo más crítico de la revolución, y fue una experiencia, en fin, también interesante porque pudo ver los militares más extremistas que llegaban con armas para, en fin, entrar en la revolución, y otros que eran moderados y que estaban del otro lado. Por eso para mí fue una experiencia única, y creo que también por eso escribo, en fin, la describo en estos libros. A propósito de la pregunta, y por lo que me comentabas antes de los periodos vacacionales, por ejemplo, a mí me causa, seguramente por edad, por no haber vivido esa necesidad de libertad, me causa curiosidad la otra parte, la parte literaria de la época, lo que hablábamos antes, el movimiento, el sentimiento que se siente. Hay miedo, pero hay tantas ganas de libertad que se está dispuesto a todo, que yo creo que eso nutre a la literatura. No sé qué ambiente se vivía en cuanto a la literatura, cuánto ayudó que se significasen algunos escritores para que triunfase la revolución. Sí, en ese periodo, a partir de 72 hasta 76, por ahí,
yo estaba en la dirección de la Asociación Portuguesa de Escritores, donde estaban desde Saramago y otros poetas muy conocidos en ese periodo, que venían de la oposición, y por eso también viví literariamente ese periodo. Y curiosamente los escritores, mesmo los que estaban del lado de la revolución y los otros que estaban contra la revolución, como la revolución extremista, como por ejemplo novelista Virgílio Ferreira, siendo opostos se respetaban. No había, digamos, había, claro, oposición política, intelectual, pero no había la idea que si no es de los nuestros, te alejamos, no entras en todo lo que pasa literariamente. Y eso creo que es algo que es muy positivo para nuestra cultura, el hecho que la revolución no haya conducido a explosiones, a purgas, a cosas así. Otra cosa interesante es que se decía, bom, la censura, la dictadura impedían las grandes obras. Ahora que la de libertad surgió, van a aparecer grandes libros. Eso no ocurrió, y la primera generación literaria importante después de la revolución fue la que surgió en finales de los 70, sobre todo en años 80. Por eso hubo un periodo de maturación, de absorción de las novedades, y los nuevos escritores como Lobo Antunes, Lídia Jorge, entre otros, empezaron a publicar en finales de 70 y sobre todo en los años 80. Y hoy tenemos una generación que empieza a publicar en finales del siglo XX y principio de este, que es la generación que no conoció la censura. Y eso es un gran cambio para el lenguaje, porque yo pienso que fui educado sobre esa dictadura y con una especie también de autocensura. Hay cosas que escribo siempre metafóricamente, no hablando muy directamente de esos temas, de esos asuntos. Y esa generación más joven habla de una forma completamente libre y despreocupada, sin esa formación que todos tuvimos, los que venimos de ese periodo, y es difícil libertarnos de eso. ¿Usted qué opina, una vez pasada la revolución de los claveles, con la época de los retornados, la pobreza que se creó en Portugal, de la gente humilde, de la gente más desfavorecida? ¿No cree usted que duró demasiado ese tiempo? Pienso que algunas personas se sintieron un poco defraudadas por ello. ¿Qué cree? Sí, bueno, ese problema, claro, de la descolonización fue dramático, y es interesante también porque los primeros libros interesantes, importantes sobre ese periodo se empiezan a publicar ahora en este siglo. Fue necesario mucho tiempo para escribir de una forma distanciada, digamos, sobre eso, sin pasiones. Lo que ocurrió fue claro para la gente que vivía en las colonias y que fue obligada a regresar. Fue terrible porque eran sus vidas que estaban hechas ahí, su riqueza, todo eso. Pero para Portugal creo que fue muy positivo porque fueron casi 1 millón de personas que llegaron a Portugal, que vivieron mal durante un periodo,
pero que se integraron muy bien y que hicieron que Portugal se pudiese desarrollar de una forma diferente, sobre todo en el interior, donde mucha de esa gente se instaló. Y lo que se pasó con ciudades o pueblos muy retrasados y en fin, con rutinas que no podían cambiar, como en la agricultura, por ejemplo, los retornados fueron capaces de cambiar eso y de crear nuevas formas de riqueza en Portugal. ¿Usted no? Bueno, yo si no hay más preguntas quería hacer una petición, si se puede. Entre nosotros hay muchos alumnos de portugués, también hay gente que sin ser alumna es gran amante de la lengua portuguesa. Siempre es un placer escuchar un texto en la voz de su autor y yo quería pedir si pudiera leer un trozo que fuera breve, puede ser del inicio, de Implosão, para que podamos oírlo. Sé que tiene la versión en portugués y bueno, para nosotros sería un placer. Lerei então o princípio do livro. Para falar com toda a franqueza, não estou a gostar disto. Desde que me conheço, tive sempre uma grande desconfiança acerca de movimentos coletivos, de partidos, de organizações sociais. Acreditava na ação individual, quanto muito aceitava que fosse um grupo a tomar conta da iniciativa revolucionária e fiz parte de um deles no tempo da ditadura. Com a democracia, passada a euforia revolucionária, mantive uma neutralidade que só de longe me fazia ir acompanhando o que se passava na política. Desta vez, porém, quando vi grupos de gente a passar na rua com um ar decidido, muitos levando cartazes ou faixas com palavras de protesto que nada tinham a ver com os lugares comuns das manifestações habituais, a minha atitude mudou e fui ter com eles, ao lugar que tinham marcado para o encontro, para participar no protesto. Antes de sair de casa, ainda olhei para a televisão que tinha ligado em silêncio e vi os comentadores habituais desfilarem uns atrás dos outros, falando como se tivessem alguma coisa para dizer. Mas se eu tinha tirado o som à televisão, era porque já sabia o que é que estavam a dizer e nem era preciso ler-lhes nos lábios para conhecer a mensagem de cada um, com a aparência de segurança que pretendiam transmitir, e era atraída por uma ruga ao canto dos olhos, pelo olhar que de repente fugia para outro sítio. Sei que a situação era complicada e ninguém tinha a certeza das causas nem das consequências do que estava a acontecer, mas eles continuavam a representar um papel em que já ninguém acreditava. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Os invito también a acompañarnos dentro de un rato en la presentación de la última entrega de los diarios del poeta, crítico, escritor, en definitiva, José Luis García Martín. Gracias.